General en retiro Carlos Peñalosa, voy con usted a la ciudad de Miami. ¿Cuál es su opinión frente a esta revelación que hace hoy aquí el programa La Noche? Este plan que comienza a evidenciar la preocupación que existe por parte del régimen chavista, específicamente el presidente Nicolás Maduro, de una posible sublevación al interior de las fuerzas militares. Están reuniendo aquellas promociones entre el 2006 y el 2016 para nuevamente adoctrinarlos y aparentemente involucrarlos en esa constitución. ¿Qué busca Maduro con esto? Maduro busca de alguna manera detener un movimiento nacional que se está adelantando no solamente en los cuarteles, especialmente en toda la sociedad civil que se opone a la situación en que vive Venezuela, que ha sido conducida por este régimen que ha tratado de imponer el comunismo en Venezuela. Sin llamarlo comunismo, lo llaman revolución del siglo XXI, pero es comunismo simple y llanamente, y como el viejo comunismo de la Unión Soviética también está conduciendo y ya tiene a Venezuela al nivel de Haití. General, al interior de las fuerzas militares, según la información que usted tiene, de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿qué está sucediendo? Este es un síntoma, el hecho de que se conozcan estos documentos que son verídicos, que han sido constatados por el testimonio de un militar activo, con quien también logramos hablar y de quien no revelamos su identidad porque evidentemente correría peligro. Usted, de acuerdo con la información que tiene, ¿qué está pasando al interior de la Fuerza Armada Bolivariana? Hay muchos indicios de que las cosas no andan bien. Estas reuniones con los militares para tratar de venderles la idea de la constituyente son una prueba fehaciente de que algo no está funcionando. Y están tratando de dirigirse al grupo de oficiales que ingresaron a la carrera militar luego de la llegada de Chávez al poder. Sobre ese grupo, tanto Chávez como ahora Maduro han tenido un poder decisivo a la hora de seleccionar a los futuros cadetes que ingresan a las academias militares, quienes ahora están llegando previamente adoctrinados como comunistas, realmente ni siquiera izquierdistas, son comunistas, no son todos por supuesto, pero es un grupo suficientemente grande para ellos tener el control. Son gente adoctrinada, muchos de ellos, de estos cadetes que luego se han graduado de oficiales, fueron enviados previamente a Cuba a hacer cursos de adoctrinamiento. Ahora pasaron por las academias militares y son oficiales. Con ellos cuenta Maduro, pero no son suficientes para detener a todo el país que está en contra de lo que están haciendo. Pero evidentemente son un factor de poder bastante importante y quizás es ese factor de poder en el cual se está sosteniendo en este momento el régimen de Nicolás Maduro, en momentos en que las protestas contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pues ya completan cerca de 3 semanas. Este viernes se cumplen 49 días. Han sido 49 días de resistencia de miles y miles de ciudadanos en las calles, pero también 49 días de represión. Hasta el momento, al menos 44 personas han perdido la vida y según un registro del Foro Penal venezolano, el número de personas detenidas durante las manifestaciones llegó a 2.371 el pasado miércoles. Levantan las manos para que cese la represión. Pero su llamado no es atendido. Solo intentan resguardar a una de las manifestantes que está en silla de ruedas. Pero ante la mano implacable e inmisericordia de la Guardia Nacional Bolivariana, su única opción es tratar de salir del lugar bajo el amparo de unos improvisados escudos que son su única defensa. Es otra impactante escena en medio de las protestas que hace 49 días sacuden al régimen de Nicolás Maduro.
Protestas que se mantienen en las calles pese a la arremetida con bombas lacrimógenas, perdigones y hasta balas. Frente a los violentos chorros de agua y los gases que invaden avenidas como estas en Caracas, la presión social crece. Aquí seguimos aguantando, seguimos resistiendo porque queremos cambio, queremos libertad y queremos democracia. Mientras en algunos sitios los manifestantes corren para escapar de la opresión, en otros, donde impera el control policial, los uniformados siguen ejecutando detenciones arbitrarias. El contraste de fuerzas en las batallas campales en las que han terminado convertidas varias de las movilizaciones son más que evidentes. De un lado, jóvenes con escudos rudimentarios y máscaras antigases, varias de ellas también improvisadas. Del otro lado, hombres de la Guardia Bolivariana bien equipados y atacando sin piedad. Pero la brutalidad de las fuerzas chavistas no distingue ni edad ni género. Mujeres y adultos mayores son reprimidos con igual contundencia que los jóvenes. Que mira lo que le hicieron a este muchacho, le amarraron un tiro y le pusieron una bomba. Y le quemaron la espalda al pobre muchacho, ve. Tampoco los niños se salvan de la mano opresora del régimen de Maduro. Lo amarraron y le pusieron una bomba caliente en la espalda y lo tiraron ahí. Un menor indígena de 11 años fue amarrado y torturado, según denuncias de sus familiares, por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en hechos ocurridos en Maracaibo, capital del estado Zulia. Maldito desgraciado, mira lo que hacen con un niño de 11 años. La agresión le ocasionó al niño quemaduras de primer y segundo grado, un triste y deplorable hecho que suma el régimen de Maduro a su ya larga lista de violaciones a los derechos humanos. Son unos desgraciados, maldito Maduro, ojalá te mueras rápido, pero que te mueras. Vamos nuevamente a Caracas, Venezuela, con Alonso Medina, director del Foro Penal Venezolano y abogado especialista en Derecho Penal. Alonso, ¿la solución de la crisis en Venezuela pasa por sus militares? Mira, Dios quiera que no. Ahora, hay una realidad en Venezuela. En Venezuela tenemos un Estado militarista desde hace 18 años. La mayoría de las instituciones públicas del Estado venezolano están dirigidas por oficiales de las Fuerzas Armadas. Hay una militarización de todo lo que es el poder ejecutivo. Y en algunas instituciones inclusive tenemos oficiales en condición de retiro participando de forma directa. De tal manera que no ha sido la mejor demostración la gestión de los militares en estos últimos años. Ahora, que podría ser un instrumento para la resolución de un conflicto, no habría que descartarlo. El tema de la constituyente creo que no es el mecanismo para la resolución del conflicto, porque no podemos buscar una salida de rango constitucional o constitucionalizar la resolución del conflicto. El tema de la constituyente militar, interpreto que sería única y exclusivamente para incorporar a la Constitución, en una nueva Constitución, la figura de las milicias que existen en Venezuela, ya que tenemos unas milicias que no tienen rango constitucional. Entonces yo creo que el problema es mucho más complejo. Dios quiera que sea una vía política y donde de una u otra manera, no digamos el diálogo, porque es un término que está satanizado aquí, las conversaciones o acuerdos políticos puedan ser el mejor mecanismo para la resolución de conflictos. No se descarta que el instrumento de las Fuerzas Armadas pueda ser el instrumento o vía para resolver algún tipo de conflictividad, pero el tema es mucho más complejo de lo que podrían percibir en cualquier parte del mundo, lo que estamos viviendo acá en Venezuela, por ese tema de la militarización del Estado, la intromisión de los militares en las funciones propias del Ejecutivo y la realidad que estamos viviendo. General Retiro, en este reportaje, General Retiro Carlos Peñalosa, que presentamos en exclusiva el día de hoy, también veíamos que parte de ese adoctrinamiento al cual están siendo sometidos aquellos militares que entraron desde el 2006 en el ejército, según lo muestran estos documentos y según lo confirma ese militar con el cual tuvimos la oportunidad de conversar. Ese adoctrinamiento tiene como eje central la participación de las fuerzas militares en esa constituyente que plantea Nicolás Maduro.
¿Por qué cree usted que en ese momento le están ofreciendo a los militares una amplia participación en la elaboración de la ley de leyes, que es una constitución en cualquier país? Porque los militares son indispensables para el funcionamiento de este gobierno, especialmente en la dirección, en el modelo que han tomado. El gobierno de Maduro, y antes el de Chávez, pero ahora más el de Maduro, está fundamentalmente apoyado por las Fuerzas Armadas, no está apoyado por la población. Son las Fuerzas Armadas lo que lo sostienen. Este gobierno está sostenido por bayonetas. El otro sostén es el petróleo, que aunque se ha reducido notoriamente, y aunque buena parte lo exportamos a China sin cobrar, porque ya lo cobramos por adelantado y lo gastamos, pero está sostenido por el petróleo. El Estado venezolano recibe, dependiendo del promedio del precio del petróleo, pero entre 40 y 50 millones de dólares diarios. Esa es una cantidad verdaderamente sustancial, especialmente si tomamos en cuenta que los gastos internos los paga en bolívares, y cuando no tienen bolívares simplemente imprimen más. Finalmente, el otro sostén y sumamente importante es el tráfico de drogas. El Estado prácticamente, a través de un grupo de militares corruptos, se ha dedicado también a tener y a desarrollar el monopolio del tráfico de drogas. Ahora no solamente tiene el monopolio de las armas, tiene el monopolio del tráfico de drogas. Esa situación es dantesca, esa situación es degradante, es humillante, y definitivamente tenemos que recuperar la democracia. Esa situación nos ha llevado el dominio que ejerce sobre el gobierno venezolano el régimen cubano. En el retiro, Carlos Peñalosa y también Alonso Medina. Voy a hacer una primera pausa. Quiero que sigan con nosotros respondiendo y participando de este programa de la noche a la pregunta que les hemos planteado. A su juicio, ¿qué papel juega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la solución de la crisis venezolana? Esa pregunta la hacemos a propósito de esta revelación que hemos hecho el día de hoy. Documentos internos de la Guardia Nacional Venezolana, según los cuales en este momento se están dando una serie de reuniones de adoctrinamiento donde no solamente se les está planteando a los militares venezolanos su participación en esa constitución, esa constituyente que ha planteado Nicolás Maduro para salir de la crisis, sino también lo hace ante la evidente fractura que puede existir y que ya anticipa el mismo régimen de Nicolás Maduro. Quiere cuidar la lealtad de los militares. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.